buenos días, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a todos los que nos acompañan desde su hogar, donde quiera que se encuentren, bienvenidos. Estamos en la Iglesia Cristo Viene aquí en Fullerton, preparándonos para una vez más entrar en la presencia de nuestro Dios. Aquí con los hermanos que estamos ya hoy reunidos. Obviamente no son todos los de la Iglesia Cristo Viene, pero los que estamos ya trabajando y tratando de participar, pues nos gozamos de estar aquí. Amén. Así que es una bendición saludarles a todos donde quiera que estén. Vamos a entrar en oración al Señor, darle gracias a Dios que nos permite estar aquí. Amén. Vamos a pedirle que nos bendiga, que nos ayude, que nos ilumine, pero sobre todo que su presencia sea con nosotros en esta mañana. Así que démosle gracias a Dios. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Y sobre todo, mi Dios, que nos des ese privilegio de podernos presentar ante tu presencia, Señor. Y saber, mi Dios, que tú estás esperándonos con los brazos abiertos, porque es tu iglesia y tú has determinado que todo el que viene a ti, mi Dios, tú no le echas fuera, como dice tu palabra. Por eso esta mañana te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Desde este momento, que tomes control de nuestro servicio y que todos los que estén mirándonos, Señor, que puedan mantenerse conectados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, que los que estamos aquí, nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté abierta, que los que estén conectados en Facebook, donde quiera que nos estén mirando, que estén conectados y se queden conectados, Señor, porque es una cita contigo, mi Dios. No es una cita con la Iglesia Cristo Viene, no es una cita con el Pastor Fernando, es una cita contigo, mi Dios, y creemos, Señor, que es tu presencia la que estamos buscando. Así que, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana y permite que lo que hagamos en esta mañana, transmitiendo tu palabra, te glorifique a ti, pero que tú hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo al capítulo 2 de Hechos. La semana pasada estábamos hablando y comenzamos esta miniserie que yo le he puesto por título La Iglesia de los Hechos. Hoy estamos en la segunda parte, estábamos aprendiendo unas características que son importantes para nosotros. Necesitamos entender que si hemos de recibir la bendición de Dios que Él tiene para nosotros, tenemos que poner en práctica esas características que aprendemos de la Iglesia de los Hechos. En la Iglesia de los Hechos podemos ver el transcurrir de la Iglesia, los hermanos, todos como de una manera y otra, igual que nosotros, con diferentes trasfondos, con diferentes niveles sociales, diferentes gustos, pero todos en un mismo sentir empezaron a servir a Dios. Y la iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa. Nosotros somos una iglesia victoriosa, hermanos. Y es importante que entendamos eso. Donde quiera que estemos, a pesar de toda lucha, de todo obstáculo, tú y yo somos una iglesia victoriosa. Amén. Entonces vamos a leer capítulo 2, verso 43 al 47. Voy a empezar leyendo lo que realmente serían los últimos versículos del mensaje de este tema de la iglesia de los Hechos. Pero me llama la atención lo que dice aquí y de aquí quiero arrancar. Así que leamos versículo 43, dice la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Les recuerdo otra vez, somos una iglesia victoriosa. Esta pandemia nos ha tenido separados, pero yo espero en el Señor que estemos unidos en nuestro corazón, en nuestra mente. Por diferentes razones, a veces no llegamos
y algunos no salieron de su casa por todo este tiempo. Algunos tuvimos la bendición, el privilegio de salir, pero en su mayoría todos tuvimos oportunidades de salir de repente a trabajo, a hacer cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en perspectiva. Si podíamos salir, si podíamos hacer algunas actividades, bien podemos venir a la iglesia y podemos adorar a Dios. Amén. Es una realidad. Así que nosotros somos una iglesia victoriosa y ha sido el enfoque de estos mensajes que el Señor nos ha compartido, que nosotros estamos en las manos de Dios, y porque estamos en las manos de Dios, nosotros, a pesar de las dificultades, vamos a salir adelante y todo va a estar bien. Amén, hermanos. Entonces vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor en esta mañana con este canto: a tus pies entrego lo que soy. Yo creo que podemos cantarle y adorarle con todo nuestro corazón. Así que vamos a adorarle en este momento y entremos en su presencia. Amén. Señor, te adoramos en esta mañana. Vamos a declarar, Señor, que tú, Señor, eres el lugar de nuestra seguridad, Padre. Levanta tu voz, hermano. A tus pies arde mi corazón, y a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Dile: a tus pies. Dile: oh Señor, a tus pies. Ese lugar, Señor, donde nada ni nadie, Señor, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto,
pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, dile más grande, estar a tus pies. Levanta tu voz, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Dile aquí, Señor, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Todos juntos, iglesia. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Levanta tu adoración. Dile, oh, más grande, Señor, más grande, estar en tu presencia. Te alabamos, Señor, entregamos a ti la adoración. Oh, Señor, escucha a tu pueblo, Señor, en medio de tribulación, Señor, en medio de angustia, Padre. Te alaba, te adora, Señor, porque nos sentimos, Señor, hoy seguros, Señor, en tu presencia, Señor. Queremos disfrutar de ella, Señor. No importa qué tempestad estemos pasando, en tu presencia, Señor, nos sentimos seguros. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias, Jesús. Qué bonito adorar a nuestro Dios y declarar que no hay mejor lugar que estar a su presencia, a sus pies, y ahí permanecer. Amén. Ahí permanecer. Cuanto más vamos conociendo de nuestro Dios, experimentando su presencia en nuestras vidas, más descubrimos esta verdad, que no hay mejor lugar. Por eso el salmista decía, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Y si bien es cierto, hay veces que afuera de la presencia de Dios podría parecer que hay momentos bonitos, nada se compara a la presencia de Dios. Entonces vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, hermanos. Vamos a continuar ahí en el libro de los Hechos, la enseñanza que hemos encontrado ahí en estos primeros 2 capítulos, que nos ayudan a entender que si hemos de recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que aplicar estas características. Hablábamos la semana pasada, ya hablábamos de la obediencia, cuando el Señor les mandó que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran hasta que viniera
el poder de Dios, el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Se acuerdan? Y el Señor les dijo, ahí se quedan. Y ellos fueron obedientes, esperaron la venida del Señor, el Espíritu Santo, los llenó con su presencia y fueron todos revestidos con poder. Otra característica que estábamos hablando era sobre la perseverancia. Qué interesante, no es todo el que comienza algo, sino el que lo termina. Por eso quiero animar a los que nos escuchan, a los que nos miran por Facebook, no solamente se conecte y le haga like, quédese con nosotros, permanezca allí, persevere allí. Ahí está la bendición, que usted escuche la palabra, que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Porque es en el perseverar en el que Dios trae una bendición. ¿Cuántas veces no hacemos las cosas emocionados, empezamos algo, pero cualquier obstáculo nos roba la concentración y dejamos de hacerlo? Y después nos lamentamos y pensando en que Dios no me bendice, Dios no me escuchó, Dios no hizo, pero es que no perseveramos, no hicimos lo que teníamos que hacer. Y mucha gente se lamenta, incluso hasta comete el pecado de culpar a Dios, que Dios es el que no escucha, que Dios es el que no nos ama, el que no nos responde, pero es que uno no persevera. Aprendíamos también algo muy importante para mí, en mi criterio personal, es uno de los más importantes de todos los valores, de todas las características de todo creyente, no solo de la iglesia, pero de uno mismo, es la unidad. Hablábamos que dice que todos perseveraban unánimes, juntos. Yo le he dicho aquí en la congregación muchas veces, lo he repetido porque para mí esa es una verdad. Podemos estar aquí, pero no estar unidos. Podemos estar haciendo las cosas, pero no en un mismo sentir. Yo podría estar trabajando con un propósito y mi hermano a un lado de mí con otro propósito. Yo podía estar con todo el ánimo del mundo y la persona a un lado de mí desanimado por algo. Y si eso no se concreta en unidad, la bendición del Señor no puede llegar, porque el salmista lo dijo claramente, en la unidad es donde envía el Señor bendición, vida eterna. Y así entre paréntesis, analizando esta característica, la mayoría de los que conocemos de música o los que nos gusta la música, nos hemos dado cuenta, la mayoría de grupos musicales, tanto secularmente hablando como espiritualmente hablando, la mayoría de los grupos no se mantienen. ¿Por qué? Porque el diablo divide esa unidad. El diablo siempre trae un ataque en contra de la unidad de la iglesia o de la unidad de un grupo. Por eso la mayoría de grupos, por famosos que sean, por amigos que sean, algo sucede en su trayectoria que se dividen, se separan. ¿Por qué? Porque el diablo trae esos ataques contra esas personas, contra esos grupos. De la misma manera la iglesia de los Hechos fue bendecida, fue victoriosa porque se mantenían unidos con un mismo sentir en lo que hacían. Entonces vamos a seguir avanzando el día de hoy, vamos a continuar ahí en el capítulo 1, versículo 14. La semana pasada terminamos en el versículo 14. Y vamos a ver otras características el día de hoy para seguir adelante con estas bases que trajeron la bendición a la iglesia de los Hechos. En el capítulo 1, verso 14, vamos a leer para seguir adelante en esta nueva característica. Dice la palabra de Dios, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Esta característica de las que vamos a hablar en este momento, yo le he puesto valor. Una de las características muy importantes es el valor. Aquí vemos en este versículo 14, 15 y 16, antes de que la venida del Espíritu Santo fuera sobre ellos, dice que estaban juntos, estaban orando, estaban buscando la presencia de Dios, pero hay momentos donde la incertidumbre,
la confusión, el miedo, lo que sea, se apodera de la gente. No me dejen mentir aquí. La gente sigue con el miedo de esta pandemia. La gente sigue con el pánico de la pandemia. Y permita que diga esto entre paréntesis, algo cómico, pero irónico y a la vez hasta ridículo. Ayer fue la primera vez que salimos mi esposa y yo solos a un restaurante a comer, a desayunar, antes de llegar a la iglesia aquí a hacer unos trabajos aquí para continuar y tener listo el santuario hoy. Salimos a desayunar a un restaurante y nos llamó tanto la atención, de veras lo digo con mucho respeto, la ridiculez de mucha gente. Dice la entrada del restaurante, se requiere mascarilla para entrar. Y tú vas llegando al restaurante y te detienen. Necesitas mascarilla, ok. Te la pones y te metes y te la quitas. Y ahí estás en el restaurante sin mascarilla. Entonces para mí, esto es irónico, solamente es cuestión personal. Pero lo que quiero decir con esto es que se requiere de valor. Y antes de que llegara el Espíritu Santo, dice que estaban todos juntos, pero yo me imagino, permítanme imaginarme esto y imaginemos un poquito. Pensemos en los 120 que estaban ahí, dice la palabra de Dios, que estaban orando y todos, pero imaginémonos la incertidumbre que tenían. Habían crucificado a Jesús. Ya Jesús, ya se les había acabado su trayectoria, habían andado con Jesús por 3 años, habían visto sus maravillas, habían visto lo que Dios había hecho. Pero ya lo crucificaron. Nosotros vemos la historia porque, yo lo he dicho muchas veces, porque tenemos la Biblia, gracias a Dios. Pero ellos no la tenían. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Entonces me llamó la atención cuando en el verso 15 dice que en esos días Pedro se levantó en medio de ellos y dijo, hermanos, en otras palabras, yo creo que se necesita valor para tomar dirección, para tomar directiva personal. Miren, yo recuerdo cuando era joven y andaba en la calle haciendo cosas, siempre entre los muchos que andábamos o los pocos que andábamos, siempre había uno que tenía valor de hacer cosas que los demás no tenían valor. Siempre uno se atreve a hacer las cosas. Pedro era un hombre valiente. Pedro se destacó por un hombre valiente. En un momento de su vida dice que sacó la espada y le arrancó la oreja a un discípulo. ¿Por qué? Porque Pedro por naturaleza era un hombre fuerte, era un hombre valiente. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, se requiere valientes, pero valientes de verdad. Dice que estaban ahí todos los 120 y solamente Pedro se animó y se paró. Dijo, varones, hermanos, dice el versículo, dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. En otras palabras, Pedro les está diciendo, no se preocupen. Él tenía valor para calmar la incertidumbre de ellos. Les dijo, no se preocupen, todo va a estar bien. Todo va a estar bien a pesar de la circunstancia. Yo te digo esta mañana, ten valor, todo va a estar bien. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, sobre todo con su pueblo. Dice la palabra de Dios que tenemos que confiar en Él. Ese valor le llevó a Pedro a ponerse de pie ante todos los que estaban ahí reunidos y me da algo de curiosidad, que realmente se requiere de valor a veces para hablar en público. Hay personas que pueden hacer todas las cosas, hablando en el contexto de la iglesia, pueden hacer todas las cosas, pueden servir en todas las áreas, pero usted dígale, párate y pasa al frente y dale gracias a Dios, ora y dirígenos en oración y ya nadie quiere hablar. Por eso es que digo, se requiere valor para hacer frente a una situación adversa, para pararte de frente y tratar de calmar a la gente que está alrededor tuyo. Se requiere de valor. Se requiere valor también para poner en orden a veces las cosas que están desordenadas. Mira lo que sigue diciéndoles Pedro en ese mismo capítulo, en el versículo 21, sigo leyendo, dice, es necesario, hablando Pedro, dice estas palabras, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro está mirando
que hay una realidad, ya no está Jesús. Pedro está mirando que por causa de el trato que hizo Judas de vender a su Señor, ya no tenían a uno de los discípulos, y Pedro toma el valor y dice, hay que calmarnos, hay que entender que esto era necesario que pasara, pero ahora tenemos que seguir adelante, dice Pedro. Y nos hace falta un líder, así que vamos a escoger de entre los que tenemos aquí, los que estuvieron con nosotros desde que Juan el Bautista estuvo en su ministerio y que anduvo con nosotros, caminó con Jesús. O sea, él estaba dando las características de una persona que iban a escoger. Pero me llama la atención el valor con lo que Pedro lo expone. Dice, es necesario que ahora escojamos a una persona que tome el lugar como testigo de la resurrección de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tomar ese valor, hermanos, porque cuando vienen circunstancias difíciles, tú eres el que estás entre tu familia. Tú eres el que tienes que calmar a tus hijos. Tú eres el que tienes que asegurarle a tus hijos que todo va a estar bien. Tú eres el que le tienes que decir a tu esposa, no te preocupes, mi amor, Dios va a proveer. Tú eres el que le vas a decir a tus hijos, mi hijo, no tengas miedo. Nosotros estamos juntos y Dios está con nosotros. Uno tiene que tomar ese valor. Ese es Pedro antes de que el Espíritu Santo viniera, pero no se nos olvide, Pedro, a pesar de que era valiente, sin el Espíritu Santo, en un momento negó a Jesús. Porque la realidad de la vida trae a veces ese miedo a nuestros corazones, ese pánico por las circunstancias que están pasando. Por eso es importante ver la diferencia. Pedro era un hombre valiente, pero humano. Antes de la venida de la promesa que era el Espíritu Santo, Pedro se paró dispuesto y dijo, no tengan pendiente, Dios está con nosotros, Él nos va a bendecir. Pero llega el momento en el capítulo 2, y quiero que vayamos ahora sí al capítulo 2, porque el capítulo 1 termina en la elección del nuevo discípulo, que es Matías. Usted puede leerlo en su casa, pero vaya conmigo al capítulo 2. Y miremos ahora del versículo 1 al 14. Vamos a leer los 14 versículos de corrido para entrar en esta idea de lo que es el valor. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, mire lo que sucede. Versículo 1, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, otra vez mire, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga lo que está pasando aquí, cómo el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa, cómo el Espíritu Santo está llenando a sus 120, y mire lo que pasa, la gente, multitud, no dice poquita gente, multitud, está mirando todo esto, está escuchando todo esto. Mire lo que dice, verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, borrachos. Verso 14 dice, entonces, mire lo que hace el Espíritu Santo cuando nos llena con su poder. El verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, otra vez Pedro, pero ahora una cosa interesante, dice, con los 11. En otras palabras, aquí ya todos llenos del Espíritu Santo, todos agarraron el valor. Dice, se pusieron de pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, Pedro, lleno de valor, otra vez, se pone de pie, ahora ya no solito, como la primera vez, ahora con todos los 11, y les dice, miren,
esto que ustedes están mirando no es como ustedes suponen. No pueden estar borrachos porque apenas son las 9 de la mañana. O sea, era algo ilógico. Sin embargo, Pedro con valor se para y les dice, lo que pasa es que la promesa del Espíritu Santo se ha revelado en este momento. Entonces, es importante que nosotros entendamos que para ser bendecidos tenemos que tener valor. Valor para ponernos de pie en un momento de dificultad. Valor para tomar la dirección, si eso es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, porque alguien lo tiene que hacer. Pero no solamente eso, hay que aprender a aprovechar la oportunidad. Qué triste que muchos de nosotros cristianos, que Dios nos da oportunidades para testificar del amor de Dios, pero lo que nos detiene es el temor, la inseguridad de cómo la gente nos va a responder. Pedro, antes del Espíritu Santo, si nos acordamos, aunque era un hombre valiente, era un hombre de pelea, era un hombre de pleito, no se rajaba, como decimos nosotros. Cuando la gente le dijo, tú eres de los discípulos de Jesús, él dijo, no lo conozco. Nosotros a veces el Señor nos pone en posiciones donde la gente nos dice, ¿qué? ¿Tú no vas a la iglesia? Y nos da miedo. O si acaso nos atrevemos a decir algo, sí, yo voy de vez en cuando. ¿Por qué? Porque nos falta valor. Por eso es que el Espíritu Santo es importante en nuestra vida para que tengamos el valor de hacer frente a cualquiera que sea la situación. Incluso se necesita ese valor que a veces nos puede llevar a arriesgar el pellejo. Amén. Hubo un momento, me acuerdo de la historia de dos jóvenes que se llamaban Josué y Caleb, cuando Moisés los envió a ser espías de la tierra prometida, cuando Moisés mandó a 12 hombres como espías, y cuando regresaron a dar el reporte de la tierra que fueron a espiar, todos dijeron, sí, es verdad, la tierra es muy buena, produce mucho fruto, fluye leche y miel, hay mucha bendición, pero no la podemos conquistar. Y dice que 10 de 12 estaban hablando negativamente. Ahí se requería de valor. Y Josué y Caleb se pusieron de pie enfrente de todos. Dijeron, no, esta tierra es buena y si Dios es con nosotros, Él nos las va a entregar. Se requería de ese valor para ponerse de pie. Yo pregunto, ¿cuántas veces nos ha puesto Dios en posiciones donde nosotros nos hemos hecho para atrás y no hemos dicho, sí, yo soy cristiano, sí, yo sirvo a Cristo, sí, yo soy seguidor del Señor, sí, yo voy a esa iglesia? No, muchas veces hemos estado puestos en esas posiciones donde nos da miedo, nos falta valor. Por eso yo digo, esto es lo que caracterizó a la iglesia de los Hechos, el valor para hacer frente ante la circunstancia. Josué y Caleb casi los apedreaban. ¿Por qué? Porque 2 de 12 estaban hablando algo que para toda la multitud era imposible. Pero ellos con ese valor dijeron, Dios nos lo va a entregar, así que vamos a tomarlo, es nuestro. Yo te digo esta mañana, Dios te va a bendecir. Ten valor, no tengas miedo, Dios te va a bendecir. Amén. La segunda característica está en el versículo 15, otra vez vamos en el capítulo 1. Vamos a volver estamos yendo para adelante y para atrás, pero es que es importante ir viendo estas características. Pedro, antes de leer, aparte de que era ante los ojos de la sociedad, era un simple pescador. En alguna ocasión los fariseos dijeron, ¿qué no estos son del vulgo? Estos que hablan estas cosas, dando a entender que no estos son los simples obreros que no tienen educación. Pedro no era un simple pescador e ignorante. Pedro conocía las Escrituras. Entonces, esta característica yo le he puesto conocimiento. Nosotros como iglesia tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo he insistido y vuelvo a insistir a la congregación, a mis hermanos de la Iglesia Cristo Viene, a usted que me mira en el Facebook. Es importante como pueblo de Dios que tengamos conocimiento. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pedro no era ignorante, Pedro sabía que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Antes de que viniera el Espíritu Santo, Pedro conocía la palabra. Mire cómo dice en Hechos 1, 15 y 16. Dice, otra vez volviendo a leer el versículo que ya leímos, en aquellos días
Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. No estaba inventándose nada. Pedro estaba diciendo que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Cómo sabía Pedro esto? Si no es porque conocía la Escritura. Pedro, a diferencia de nosotros, no era como ahora somos nosotros, que traemos nuestra Biblia en la mano, que traíamos nuestro celular en la mano, donde ahora no solamente tenemos la Biblia en la mano y en el celular, pero incluso tenemos el Google, que nos responde todo lo que queremos saber. No, Pedro de puro conocimiento dijo: varones, era necesario que se cumpliese la Escritura. En otras palabras, acuérdense o sepan los que no sabían, la palabra de Dios, la Escritura, decía que el Señor iba a padecer por nuestros pecados. O sea, hay que tener conocimiento para que la bendición venga sobre nosotros. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que buscar leer y leer y leer, porque dice la palabra de Dios: os parece que ahí tenéis la vida eterna, dijo Jesús. Entonces necesitamos que entendamos que el conocimiento nos da más fe, nos da más valor, porque el conocimiento echa fuera la ignorancia. Yo decía en uno de los mensajes, cuando el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y yo hablaba que uno de los peores enemigos de nosotros, la iglesia, es la ignorancia. No es posible que estemos en la iglesia ignorando las promesas de Dios. Y con ignorancia no me refiero a la realidad de que sepas leer o no sepas leer. Porque yo entiendo que hay personas que no saben leer, pero que conocen la palabra. ¿Por qué? Porque saben oír. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. En otras palabras, no tenemos excusa como para ignorar la palabra de Dios. Tenemos que entender que el conocimiento nos ayuda. Y si no sabemos leer, para algunos que no saben leer, tienen la bendición de escuchar el mensaje. Yo yo soy testigo de cómo la palabra de Dios hace su obra en cada uno de nosotros cuando abrimos el oído. Mi suegra, que me está mirando, yo le doy gracias a Dios porque ella no sabe leer. No le doy gracias a Dios porque no sabe leer, le doy gracias a Dios por lo que voy a decir. Ella no sabe leer, pero conoce la palabra y testifica de la palabra y habla de la palabra y la recita así como la escucha. ¿Por qué? Porque pone su oído abierto. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no solamente leyendo aprendemos, pero escuchando aprendemos. Lo importante de esta característica de la iglesia es que hay que tener conocimiento. Pedro se puso de pie y les dijo: era necesario. Él estaba recitando lo que los salmos decían. No los vamos a leer por falta de tiempo, pero después que vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que otra vez la gente estaba perturbada por el estruendo, estaba confundida por todo lo que veía, y sobre todo porque los hermanos, los 120, estaban hablando en idiomas. Imaginémonos todos los idiomas, eran 120 y entonces había 120 idiomas. Pero lo interesante es que había confusión. Unos dijeron: están borrachos. Pero lo interesante es que otra vez, por el conocimiento, Pedro se pone de pie y les dice esas palabras. Quiero leer otra vez capítulo 2, verso 14 al 21, lo quiero leer rápidamente. Mire lo que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire lo que es tener valor y tener conocimiento. Oíd mis palabras, dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto, otra vez recita la palabra, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Verso 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta? El valor y el conocimiento de la palabra le trajeron la bendición, porque mire, una cosa es estar en la iglesia y solamente seguir la corriente, otra cosa es conocer al Señor de quien la iglesia predica. Y es interesante que Pedro habla estas verdades porque él defiende la causa, tiene valor y entiende lo que está pasando, por eso defiende. No, dice, no, están borrachos, están llenos del Espíritu que Dios prometió. Por eso necesitamos entender la palabra de Dios, tener el conocimiento de ello para poder explicar el acontecimiento. Nosotros en estos días, en esta cuarentena, hermanos, tenemos que estar conscientes que es el cumplimiento de la palabra, es el cumplimiento de las promesas, las profecías se están cumpliendo. Yo ya he dicho anteriormente, estamos a punto de entrar en la hora cero. Estamos en los últimos días. Estamos en lo que estábamos platicando con un pastor, lo que le llama principio de dolores. Es decir, vamos a entrar ya en lo que sería este proceso. Amén. Entonces, pero con conocimiento viene la tercera característica. Mira lo que dice, sigue leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer otra vez. Ahora verso 22 en adelante. Porque ahora Pedro con conocimiento se convence y hace referencia al Señor Jesús como el cumplimiento por los dichos de David. Mire cómo dice el capítulo 2, verso 22. Lean conmigo. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y verso 29, aquí vuelvo a aplicar otra vez la característica del conocimiento, pero mire en el verso 29, varones hermanos, hablando de ahora la definición, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ahí mire lo que dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, esta característica, después del conocimiento, hermanos, viene la convicción, y después de la convicción viene la definición. Es importante, una vez que tú conoces, una vez que te convences de que Jesús es el Señor, tienes que definirte. No sabe cuánta tristeza da ver a mucha gente que, a pesar de que te diga: sí, yo sé que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no están definidos como cristianos. Que te digan: sí, yo sé que la palabra de Dios habla de Jesús y todo se está cumpliendo, pero no están definidos como creyentes. No se definen como servidores del Señor, no se definen como seguidores de Cristo. Y Pedro aquí hace una declaración de definición. Dice: este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está definido ahora, está convencido, pero ya se define. Y lo que yo he tomado para ver que Él está definido es lo que Él hace después. Porque mire lo que dice, sigo leyendo verso 29 para avanzar. Dice verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Y ya lo oímos, pero verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesús. Sigue hablando Pedro con definición. Y verso 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero quiero que lean conmigo verso 36. El verso 36 dice de la siguiente manera: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando tú estás definido, no importa lo que la gente te diga. Tú estás loco, tú eres ridículo, tú eres fanático. ¿A poco a ti te gustan esas cosas de los aleluyas? ¿Por qué? Porque la gente se burla, porque la gente no quiere nada con Dios. Y es importante otra vez que nosotros como pueblo de Dios entendamos nuestras acciones. Fíjese lo que voy a decir: nuestras acciones reflejan nuestra convicción y nuestra definición en lo que somos. Yo recuerdo cuando yo recién llegué a Estados Unidos en el año 1980, y a mí me tocó trabajar en el campo, y trabajaba en la pizca de la zanahoria. Y aunque ustedes no lo crean, yo trabajé a un lado de un ingeniero. Ese ingeniero tenía como 28, 30 años de edad. Y yo tenía 14 o 15 años. Obviamente yo no era un buen trabajador porque no estaba definido como persona todavía, como hombre, era un chamaco. Pero ahora que entiendo la palabra de Dios me doy cuenta que ni ese hombre que era ingeniero estaba definido como ingeniero, porque estaba trabajando cosechando zanahoria. Ahora, ¿por qué digo que no estaba definido? Porque ahora que soy un adulto lo puedo percibir bien. Cuando uno está definido, no importa que en el momento la circunstancia te lleve por otro rumbo, tú sabes lo que eres. ¿Sí estoy explicando? Sabemos lo que somos cuando estamos definidos. ¿Cuántos cantantes hay que se hicieron famosos, pero dicen que toda su vida cantaron? Pero unos, por ejemplo, voy a usar de ejemplo a Vicente Fernández, dicen que él fue albañil. O sea que él trabajó de albañil porque no había todavía la oportunidad para ser el cantante que fue. Pero él estaba definido como cantante, que en cuanto encontró el momento, se decidió a hacer lo que tenía que hacer. Joan Sebastián, escuchaba yo que él fue mesero de restaurante, lavador de platos. Y él también estaba definido como cantante. Pero estaba de lavador de platos porque la circunstancia lo llevó por ese lado. Entonces nosotros tenemos que entender que una vez que hemos entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que dio su vida por nosotros, tenemos que definirnos
Tenemos que definirnos como sus servidores, como sus seguidores. Yo digo, esta persona con la que trabajé era ingeniero y no estaba definido, porque yo recuerdo claramente, para mí fue una impresión. Le dije, ¿usted es ingeniero? ¿Sí? ¿Y por qué no trabaja como ingeniero? No, porque pues aquí estoy bien, me está yendo bien. Y en ningún momento hizo una expresión de que él estaba buscando la oportunidad para agarrar otra vez su vocación de ingeniero. Y así ha habido mucha gente, hay cristianos de la misma manera, hermanos, que no se definen como seguidores del Señor, como servidores de Cristo. Necesitamos entender que cuando hemos conocido a Jesús, cuando hemos recibido, porque mire lo que dice la palabra de Dios, que todos estos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ahora entendieron lo que Pedro le estaba diciendo y dijeron, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Verso 37. Mire lo que sigue diciendo verso 38, lean conmigo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, ponga atención aquí, así que los que recibieron su palabra, ¿cuántos hemos recibido la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos estamos convencidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Amén. Dice, los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para terminar, hermanos, nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo, entendemos que Él murió por nosotros. Amén. Estamos convencidos de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Porque hemos conocido la palabra. Pero es importante que estemos definidos. Si hemos de ser bendecidos, hay que definirnos. No podemos vivir en una vida sin definición, porque cuando no estamos definidos, aunque estemos conscientes de que Jesús es el Salvador del mundo, nosotros no le estamos sirviendo como a un Salvador. Aunque estamos seguros de que Jesús murió por nosotros, no le estamos agradeciendo el perdón de nuestros pecados. Por eso la definición es importante. Con esto termino. El verso 42 dice, voy a leer del 42 al 47 para terminar. Dice, y perseveraban, son los versículos con los que empecé, perseveraban otra vez en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ahí están las características, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, otra vez, estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo interesante es lo que dice verso 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así que, hermanos, necesitamos entender esta verdad. Nosotros como iglesia del Señor queremos ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Todos los que hemos entendido la palabra de Dios, acordémonos, necesitamos valor en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante, vamos a convencernos de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay que estar convencidos de esto, pero hay que conocer más de la palabra. A medida que conocemos más nos enamoramos de Jesús. Hay que tener esa definición como hijos de Dios. Amén. Y Dios, que prometió estar con cada uno de nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude.
En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Abre tu corazón y empieza a pensar de esta manera. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser esa iglesia victoriosa. Si tú eres un seguidor del Señor, tú has creído, como dice, tú has recibido la palabra, has creído en el mensaje, dile al Señor, Padre, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser esa iglesia victoriosa. Señor, ayúdame a tener valor. Ayúdame, Señor, a ser valiente cuando vengan las circunstancias difíciles en las que yo tenga que testificar, en las que yo tenga que tomar esa dirección, mi Dios, ese liderazgo o lo que sea que tú me pongas. Señor, ayúdame a ser valiente. Padre, dame más conocimiento de tu palabra, dile. Ayúdame a conocerte más para poderte amar más. Ayúdame a conocerte más para convencerme de que tú eres real, de que tú eres Dios y que tú diste tu vida por mí, Señor Jesús. Dile, Señor, también te pido que me ayudes a estar definido en mi caminar cristiano. Señor, que todos los días, Señor, yo sepa lo que estoy haciendo. ¿Cuál fue el llamado que tú has hecho a mi vida? ¿Cuál es mi comisión, Señor? ¿Cuál es mi asignación como hijo tuyo? Y que yo pueda cumplirla. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la iglesia de los Hechos que nos deja estas enseñanzas, mi Dios, para caminar en tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios porque nos bendice, nos ayuda, nos enseña su palabra. Amén, hermanos. Y vamos a, de esta manera, hacer la invitación a los que nos acompañan en Facebook, que nos acompañen la próxima semana a las 10 de la mañana. Y vamos a estar anunciando ya próximamente cuándo vamos a oficialmente ya abrir las puertas para que todos puedan reunirse. Aquí los estamos esperando, los hermanos que estamos aquí reunidos y los que no están tan bien, que nos estén viendo. Siempre les recordamos, compartan para que la gente que no escucha el mensaje tenga la oportunidad. Dios está llamando. Dios quiere alcanzar a todos aquellos que por este medio Dios nos ha abierto las puertas para llegar a sus hogares. Dios los bendiga a todos. Los esperamos la próxima semana. Amén.